Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura Historia. Soy la maestra Alejandra Cruz. Espero que se encuentren muy bien y que continúen esforzándose para seguir aprendiendo desde sus casas a través de esta modalidad a distancia. En la sesión de hoy enfocaremos nuestra mirada en el arte novohispano. En particular, revisaremos el estilo denominado barroco y abordaremos a una de las más grandes poetisas de esa época, auténtico símbolo de la cultura virreinal, Sor Juana Inés de la Cruz. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Barroco es una palabra que proviene del vocablo portugués barroco. En español su equivalente es barrueco, término utilizado para designar a las perlas que no tienen un perímetro regular, es decir, que tienen protuberancias y deformaciones. La palabra barroco también se emplea para nombrar aquello que está excesivamente recargado u ornamentado. Sin embargo, la acepción que nos ocupa es aquella que hace referencia a un movimiento cultural ampliamente extendido desde 1600 hasta 1750 aproximadamente. Para comprender qué es el barroco, debemos remontarnos a la Europa occidental del siglo XVI. En Alemania, las ideas del fraile agustino Martín Lutero dieron lugar al movimiento conocido como Reforma Protestante. Lutero dirigió una serie de críticas y señalamientos en contra de la Iglesia Católica. Particularmente reprochó la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Por su parte, la Iglesia Católica emprendió la Contrarreforma. Estos enfrentamientos religiosos, que desembocaron en una ruptura al interior de la cristiandad, enfrentaron a familias, localidades, regiones, naciones e incluso imperios entre sí. Además de las sangrientas batallas, el conflicto se desarrolló en el ámbito artístico. Por un lado, las ideas reformistas se inclinaban por el retorno a un cristianismo primitivo, rechazaban la utilización de imágenes religiosas y consideraban que el arte sacro debía ser austero y sobrio. Por otro lado, la Iglesia Católica, sujeta a la jurisdicción papal, empleó el arte como un medio de propaganda religiosa. Surgió así el barroco, un estilo artístico que se reprodujo en la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la literatura. El barroco apelaba a la contemplación de la obra artística como una experiencia sensorial, que involucraba la vista, el tacto y el oído. Este estilo se caracterizó por su dinamismo en la forma, su excesiva ornamentación, así como su inclinación a lo espectacular y monumental. La idea era comunicar la fe al mayor número de creyentes y consolidar el catolicismo a través de los sentidos. Veamos y escuchemos el siguiente video acerca del arte y la Contrarreforma en la Nueva España. La conquista y la colonización no solo implementaron en la Nueva España la religión y la reorganización política y social, sino también las corrientes culturales y artísticas. ¿Qué estilos artísticos predominaron en la Nueva España? ¿Por qué la mayor parte de la arquitectura, la pintura y la música virreinal expresaban culto al catolicismo y a las festividades religiosas? Veámoslo. Las primeras obras arquitectónicas en la Nueva España, como el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, y la Casa de Montejo, en Mérida, Yucatán, pertenecen a la corriente artística del plateresco. Este estilo, que surgió en España en el siglo XV, se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración plasmó elementos de la naturaleza, como guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros elementos. En la Nueva España, los artesanos indígenas añadieron componentes prehispánicos como imágenes de la flora y fauna características de sus regiones. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del convento de Acolman, considerada la joya del plateresco en América.
En el siglo XVI surgió en Italia el manierismo, considerado un estilo superior y refinado. En la Nueva España mostró figuras humanas alargadas en la pintura y escultura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos, lo que puede observarse principalmente en las primeras catedrales que se construyeron. Tanto el plateresco como el manierismo fueron los estilos artísticos del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Para la tercera década del siglo XVII, el estilo que predominó fue el barroco. Veamos por qué. En 1517, en Alemania, el fraile agustino Martín Lutero publicó las 95 tesis en las que cuestionaba a la Iglesia Católica. Entre otros puntos, criticaba la venta de las indulgencias, es decir, del perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Afirmaba que la salvación provenía únicamente de la gracia de Dios, la cual se podía lograr mediante la fe, por lo que la intervención del clero era innecesaria, así como la adoración a la Virgen y a otros santos. Estas ideas se difundieron por Europa y fueron la base de la Reforma Protestante. La Iglesia se dividió y comenzaron las guerras religiosas entre los católicos y los seguidores de las ideas de Lutero. La Iglesia Católica promovió la Contrarreforma y convocó en 1545 al Concilio de Trento, el cual se realizó en periodos intermitentes. Ahí se determinaron las medidas a seguir para fortalecer a la Iglesia y al papado. España encabezó la Contrarreforma y el rechazo hacia el protestantismo se reflejó en la Nueva España. Entre las medidas que siguieron estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica, y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. A diferencia del protestantismo, la Iglesia Católica buscó exaltar a través del arte imágenes de santos, escenas religiosas y milagros para consolidar el culto y conmover al creyente. ¿Qué usos y funciones consideras que tuvo el barroco en el arte y la sociedad? ¿Qué estilos artísticos virreinales identificas en tu comunidad? Como pudieron ver y escuchar en el video, el barroco fue un estilo artístico predominante durante el siglo XVII en la Nueva España. Pero el barroco fue más que un género artístico. Podemos comprenderlo como el periodo histórico que abarcó el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Y aún podemos ampliar más el término. El barroco permeó todas las actividades de la sociedad. Por tanto, se consolidó como un modo de vivir. Como explica el filósofo Bolívar Echeverría en su texto La modernidad de lo barroco, extender el calificativo de barroco de las obras de arte definidas como tales al conjunto de los fenómenos culturales que las rodean e incluso a la región o época en que ellas fueron producidas, es una tendencia tan vieja como la idea misma de lo barroco. De acuerdo con Echeverría, el barroco tuvo un desarrollo particular en América. Fue practicado tanto por indígenas como por los demás grupos sociales novohispanos, como una forma de apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos. El arte barroco novohispano se caracterizó por la producción de obras religiosas de gran ornamentación, en las que se fusionaron elementos indígenas con formas e ideas europeas, africanas y asiáticas.
Dentro de la arquitectura barroca podemos señalar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México como una de sus expresiones más bellas. Destaca en particular el retablo de los Reyes, obra del escultor español Jerónimo de Balbás. También son obras barrocas el convento jesuita de Tepoztlán en el Estado de México y el templo de Santa Prisca de Tasco en Guerrero. Una manifestación dentro de la arquitectura y escultura barrocas fue el churrigueresco. Este estilo recibe su nombre por una familia española de arquitectos de apellido Churriguera. Fue introducido a la Nueva España por Jerónimo de Balbás. Se caracteriza por la saturación exacerbada de elementos decorativos. Ejemplos del arte churrigueresco son la Catedral de Zacatecas o la cúpula de la iglesia de Santa María Tonantzintla en Puebla. Por su parte, la pintura barroca novohispana se caracterizó por la representación de temas tanto religiosos como profanos. Las formas son voluptuosas y exageradas. Las figuras cobran expresividad y movimiento, y el contraste de luces y sombras imprime realismo a las obras. Entre los pintores novohispanos más destacados se encuentra Cristóbal de Villalpando. Algunas de sus obras se pueden apreciar en las catedrales de la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, así como en el convento de Tepoztlán. Una de sus piezas más reconocidas es el retrato de la Plaza Mayor de México, pintado en 1695. Otro representante de la pintura barroca novohispana fue Juan Correa. Una de las obras más conocidas de este pintor de ascendencia africana es la Asunción de la Virgen. Por último, destacaremos a Miguel Cabrera, quien además de retratar temas religiosos, dejó constancia de costumbres y espacios de la realidad cotidiana en los cuadros de castas que pintó. Fue un artista prolífico. Su obra se compone de más de 300 piezas, entre las que destaca el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Por favor, observen con detenimiento el cuadro de Cabrera que aparece en pantalla. ¿Qué aspectos de la vida y personalidad de Sor Juana creen que destaca el pintor? Para responder esta pregunta, contamos con la participación de una alumna de secundaria. Adelante, Renata, te vemos y escuchamos. ¿Qué tal, maestra Alejandra? Observa que el pintor retrató a Sor Juana portando su hábito de monja. Sentada frente a un escritorio, detrás de ella se puede ver un gran librero. Creo que el artista quiso resaltar su gran inteligencia, su gusto por el estudio y su devoción religiosa. Muy bien, Renata, tienes toda la razón. El pintor novohispano representó a Sor Juana Inés de la Cruz en una celda amplia, llena de libros para destacar la sabiduría y amor por el estudio que la caracterizaron. Cabrera realizó la pintura más de medio siglo después de la muerte de Sor Juana. Para elaborarla, se inspiró en un retrato de 1713 del artista español Juan de Miranda. Podemos observar a la décima musa, apelativo con el que también se conoce a la monja, portando el hábito de la Orden de las Jerónimas. En el pecho vemos el llamado escudo de monjas. Se encuentra sentada en un sillón de respaldo alto. Su mano derecha se posa sobre un libro, mientras que en la mano izquierda sostiene un rosario en alusión a su piedad. Sin lugar a dudas, Sor Juana Inés de la Cruz es una de las mujeres más ilustres de la historia de nuestro país y una de las exponentes más importantes de la literatura barroca hispanoamericana. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel Nepantla, localizado en el actual Estado de México, un 12 de noviembre. Sobre su año de nacimiento hay algunas dudas. Ella declaró haber nacido en 1651, pero en su fe de bautismo se asienta que fue en 1648. Los datos que conocemos sobre la vida de Sor Juana están basados principalmente en dos fuentes.
la carta autobiográfica que envió a Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, conocida como Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y la obra Vida de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el convento de San Jerónimo de la Ciudad Imperial de México, del sacerdote jesuita Diego Calleja, quien fuera su primer biógrafo. Sor Juana pasó los primeros años de su vida en la hacienda de su abuelo materno en Amecameca, Estado de México. Allí aprendió a hablar náhuatl con los indígenas que laboraban en la propiedad. A los 3 años de edad ya sabía leer, aprendió a escondidas de su madre, y cuando tenía 8 años compuso su primera loa con la que ganó un concurso local. Su gusto por el estudio era tal que llegó a pedir a su madre que le enviara a la Ciudad de México vestida de hombre para que pudiera asistir a la universidad, pero ésta no accedió. Su deseo de mudarse a la capital del virreinato se realizó en su adolescencia, cuando, tras la muerte de su abuelo materno, su madre la envió a vivir con unos parientes. Estando ya en la Ciudad de México, aprendió latín en tan solo 10 lecciones. Pronto, la fama de su inteligencia y belleza llegó a la corte del Marqués de Mancera, virrey de la Nueva España. La virreina Leonor de Carreto se convirtió en su mecenas y protectora. Durante su estancia en el Palacio Virreinal, por instrucciones del virrey, fue examinada por un grupo conformado por 40 hombres, los más sabios e ilustres de la ciudad. La joven Juana Inés salió triunfante de la prueba. Gracias a la agudeza de sus argumentos y réplicas, ganó admiración y respeto. Por consejo del padre jesuita Antonio Núñez de Miranda, a quien conoció en la corte y más tarde se convertiría en su confesor, ingresó a la vida religiosa. Primero lo hizo en el convento de San José con las carmelitas descalzas, pero salió debido a que la regla era demasiado estricta. En un segundo intento, en 1669, ingresó al convento de San Jerónimo. Eligió esta orden, por un lado, porque le daba la posibilidad de comprar una celda particular con un amplio espacio para instalar su biblioteca personal, y por otro, porque disponía de tiempo y privacidad para dedicarse a sus estudios y escritos. Además, sin quebrantar la regla conventual, podía disponer de gente a su servicio. Tras convenirse en Jerónima, fue que Sor Juana escribió la mayor parte de su obra narrativa, la cual es muy variada. Incluye versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales y 2 comedias teatrales, Los empeños de una casa y Amor es más laberinto. Gracias a su talento literario, Sor Juana pudo hacerse de recursos. Escribía textos por encargo y a cambio recibía un pago. El dinero lo invirtió en instrumentos musicales y científicos que le gustaba coleccionar y en ampliar su biblioteca. A decir de la propia Sor Juana, por gusto solo escribió un papelillo llamado El Sueño. Se trata de su poema más célebre. Fue publicado en 1692 bajo el título de Primero Sueño. En él, la autora relata el viaje del alma al separarse del cuerpo. Octavio Paz dedicó un análisis profundo a esta pieza poética en su obra Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. La publicación de gran parte de la obra de Sor Juana se la debemos a la virreina Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, quien instó a la monja a reunir sus poesías con la finalidad de publicarlas en España. Ser una mujer de letras en una época donde el ámbito intelectual era reservado solo para los hombres, le significó a Sor Juana varias dificultades.
No faltaron quienes se empeñaron en reprocharle su dedicación al estudio y a temas mundanos, como lo hicieran su confesor Núñez de Miranda, el arzobispo de México, Francisco de Aguiar y Seijas, y el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Con este último, sostuvo una disputa luego de que, en 1690, el obispo publicara bajo el título de Carta Atenagórica una crítica que Sor Juana había formulado a propósito de un sermón del sacerdote jesuita Antonio Vieira. Se desconocen los motivos por los que el obispo Fernández de Santa Cruz difundió el texto de Sor Juana sin su consentimiento. También publicó una carta que él mismo escribió bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, en la que asegura que ninguna mujer debería esforzarse por aprender ciertos temas filosóficos y sugería a la monja Jerónima enfocarse en temas más sagrados. En su defensa, Sor Juana escribió el texto conocido como Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. A continuación, como parte de nuestra sección Leer para reconocernos, les compartiré algunos fragmentos de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El texto ha sido modificado para facilitar su lectura y comprensión. Dice así: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Empecé a aprender gramática, en que creo que no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, e imponiéndome la ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí, yo no sabía tal o tal cosa que me había propuesto aprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio. Y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría, y que la he deseado seguir, aunque de lejos. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento. Y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos, que en mí es tan natural, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que pueden tener y no le he hallado. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya sabe cuántas los han usado loablemente. Pues ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruindad y vileza, pero no juzgo que se haya visto una copla mía indecente. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos. Que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para saber. Pues, ¿en qué ha estado el delito? Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció la respuesta de Sor Juana? Magnífica, ¿verdad? No solo hace una defensa de su capacidad intelectual, sino que también cuestiona el impedimento impuesto a las mujeres para acceder a la educación. En 1693, un par de años después de la publicación de su respuesta, Sor Juana dejó de escribir. Las razones no son claras. Hay quienes señalan que se debió a la renovación de sus votos religiosos, y hay quienes ven una conjura misógina para obligarla a abandonar su labor intelectual.
Lo cierto es que meses antes de su muerte, Sor Juana firmó el libro del convento como "Yo, la peor del mundo". Esta se convertiría en una de sus frases más célebres. A principios de 1695 se desató una epidemia en la Ciudad de México. Probablemente se trataba de tifus o fiebre amarilla. La enfermedad llegó al convento de San Jerónimo, causando grandes estragos. Sor Juana se contagió y murió el 17 de abril de ese año. Además de la religiosa Jerónima, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron grandes exponentes de la literatura barroca en la Nueva España. Hemos llegado al final de la sesión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por el arte barroco novohispano. Ahora, los invito a escribir, como reto de hoy, un párrafo en el que expliquen cómo Sor Juana defendió su derecho a la educación. Incluyan una reflexión propia acerca de la igualdad de derechos y oportunidades que debe existir entre mujeres y hombres. Pero antes de despedirnos, veamos qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo. Mientras en Europa y las colonias españolas se desarrollaba el barroco, en 1682 el navegante francés Robert de la Salle exploró las aguas del río Mississippi y lo reclamó para Francia, junto con las tierras circundantes. Esto daría inicio al expansionismo francés en América. El territorio adjudicado sería conocido como Luisiana, nombrado así en honor al rey Luis XIV. Además de las obras mencionadas a lo largo de la sesión, pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, para saber más acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, visiten la página de la Secretaría de Gobernación. Si quieren profundizar en la época barroca novohispana, los invito a leer México durante el Virreinato de Antonio Rubial, texto que encontrarán en la colección de los libros del Rincón. También pueden consultar Monjas, cortesanos y plebeyos, la vida cotidiana en la época de Sor Juana, del mismo autor. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.